Bendecido sea el nombre del Todopoderoso. En primer lugar, pues como siempre, hermanos, damos gracias al Señor, que nos permite reunirnos en su santo, hermoso nombre y nos permite hablar de él. Vamos a seguir con nuestra serie de Marcos. Bendecido sea Dios. Marcos capítulo 14, versículo 26. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia, repito, mas él con mayor insistencia decía: si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Verso 50. Y entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Alabanzas al Todopoderoso. En primer lugar, hay que aclarar una cosa. El rótulo que pone Jesús anuncia la negación de Pedro nos pone en una situación o nos da a entender que Jesús anuncia la negación de Pedro, digamos directamente, no. Porque los títulos que están en la Biblia no son inspirados. La Biblia es inspirada por Dios, pero los títulos, cuando dice Jesús anuncia la negación de Pedro, ese título no está inspirado. Jesús no anunció la negación de Pedro, ahí sí la anunció y no la anunció. Ahora os explico por qué digo sí y por qué digo no. Alabanzas al Todopoderoso. Pero voy hacia atrás porque me he adelantado. En primer lugar, este texto hay que ponerlo en su contexto. ¿Dónde y cuándo lo dice, hermanos? Es la primera pregunta. Pues muy sencillo, eso está a flor de piel. Y está a flor de piel en los 4 evangelios, porque es una historia que está narrada en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Después del aposento alto, cuando salieron del aposento alto y cantaron un himno, otras versiones dicen que cantaron himnos, salieron con dirección al monte de los olivos, al Getsemaní. Aquí estamos situados que Jesús había anunciado la traición de Judas y Judas ya se había ido. Y Jesús va con sus discípulos al Getsemaní, la famosa oración del Getsemaní. Entonces se calcula que esto fue el jueves. Pero el jueves algunos teólogos ahí hablan de 2 cosas. En el calendario judío el día cambiaba al anochecer. ¿No es así, Quique? Sí. Y aquí ya estaba anocheciendo. Algunos teólogos dicen que fue el mismo día que a Jesús le prendieron. Si somos exactos. Fue el jueves, aclaremos. El día que salió. Jesús salió del aposento alto hacia el Getsemaní, pero salió ya de noche. Y según el calendario judío, cuando declina el día, se cambia el día. Entonces, algunos, sin tener en cuenta eso, dicen que fue el jueves y otros dicen que fue el mismo viernes. Cuidado si poneros esto. Y entonces el Señor les dice, entonces Jesús les dijo, he observado, yo voy a ahorrar trabajo, esto lo he leído en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Habla en plural. Entonces Jesús les dijo, no le dijo a Pedro, les dijo al grupito. A todo el grupo Jesús les dice. Y les dice lo siguiente. Todos
os vais a escandalizar de mí esta noche, de aquí un rato. En otras palabras, de aquí un rato me vais a dejar. O sea, no anuncia que le van a dejar de aquí 20 días, ni 15 días, ni 6 meses. Quiero que os centréis y nos ciñemos en el momento. De aquí un rato me vais a dejar todos. Y así fue. Y después que Jesús dijo esas palabras, cita un profeta, el profeta Zacarías. Porque escrito está, herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y cita, esa cita ocurrió más o menos, según los que saben, 500 años antes de la muerte de Cristo. O sea, 500 años antes de la muerte de Cristo, un profeta lleno del Espíritu Santo profetiza lo que Jesús está diciendo ahora. Pero yo os digo, ¿creéis que Dios se enteró cuando profetizó este hombre lo que iban a hacer sus discípulos? Desde la eternidad y antes de llamarles, lo sabía. Dios mío, sí, hermano, sabías yo tus fallos, tus errores, tus equivocaciones antes de llamarte. Y pese a las cosas feas que has hecho y que has dicho, yo te he llamado. Hermanos, es una verdad tan aplastante que el otro día, pensando en esa verdad y observando mi vida y mi conducta y mis errores, tantos errores que he tenido, que os confieso en público, demasiados, repito, demasiados. Palabras he dicho que no tenía que haber dicho, demasiadas. Y Dios me ha dicho, pues yo antes de llamarte sabía todas tus miserias, todos tus errores, todas tus equivocaciones. Ay, Dios mío, yo pensaba que te había defraudado a ti. No, no me has defraudado a mí nunca. Has fallado, te has equivocado y tú te has defraudado. Defraudar es que cuando piensas una cosa que vale una cosa y eso que pensabas que valía mucho, vale menos y te defrauda. Eso es señal que tenías una autoestima levantada de ti. Tú te has defraudado. Tú te has equivocado. Tú te has aferrado. Pero yo desde la eternidad, antes de crear el cielo y la tierra, ya sabía que me ibas a fallar. Antes de escogerte, sabía dónde ibas a caer. Pero pese a eso, te escogí y te llamé. Pero ha llegado el momento, y cita Zacarías. Hay varios textos que quisiera leerlos, el hermano Quique, 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor, y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Amén. 13:1 de Zacarías. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. 12:10 de Zacarías. Y terminamos con Zacarías, 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Os dais cuenta la fidelidad? Esto estaba profetizado 500 años antes que ocurriese. Y en esa misma noche, cuando Jesús va a Getsemaní, les dice, escrito está, citó la escritura. Escrito está. ¿Quién herirán al pastor? ¿Sabéis quién le hirió al pastor? El Dios Padre.
entregando al Dios Hijo. ¿O qué creéis? ¿Que los hombres tenían poder para llevar a Cristo a la cruz? ¿Que los hombres tenían poder para dañar a Jesús, a Dios, a la segunda persona de la Trinidad? Tuvieron poder, Quique, porque la segunda persona se humanó. Y a hacerse hombre le pudieron pegar y abofetear y escupir. Y esas fueron las profecías. Y les dijo Jesús, repito, entrando en el Getsemaní, anteriormente, dice, cantando himnos. ¿Quién vería a Jesús guiándoles a los 12 apóstoles cantando salmos, camino hacia el Getsemaní? Escrito está, hoy, ahora, de aquí un rato, me vais a dejar todos. Y en Juan, no cito por no ser largo, dijo, me dejaréis todos, pero no estoy solo. El Padre está conmigo. Amén. Jesús tenía una conciencia, que es la conciencia que debemos nosotros imitar. La conciencia de que Dios está con nosotros. En que los amigos nos fallen. En que los familiares, por lo que sea, hermanos, con culpa, sin culpa, nos defrauden. En que la misión a la que pertenecemos nosotros a ella, o ella a nosotros, nos defraude. En que te encuentres solo, tengas esa conciencia. La conciencia que tenía el Dios Hijo, el Padre, siempre está conmigo. Amén. El Dios Hijo es la promesa que nos hizo. Yo estaré con vosotros todos los días. En el día malo y en el día bueno. Dice, todos. Qué palabra más fuerte. Todos. Pero si hace un rato acabas de decir que uno te iba a vender. Sí, hace un rato. Hace un rato os acabo de lavar los pies a todos. Os he lavado los pies a todos. ¿A quién? A los apóstoles. ¿Y a quién he lavado los pies? A los que me van a abandonar. Quique. De aquí 2 horas me vas a abandonar, pero espérate un rato, que quiero lavarte los pies. Antes que me abandones, te quiero lavar los pies. Judas, antes de que me vendas, te quiero lavar los pies. Qué reacción, ¿verdad? Pero, Señor, ¿qué quieres? Nada, hermano Abraham. Dios quiere lavar los pies a Judas antes de que lo venda. Y Dios quiere lavar los pies a los discípulos antes que le abandonen. Y Pedro, arrastrado y motivado por esto, empezó a hablar. Pero en la conversación, os dais cuenta, aunque todos, era una expresión, no te vamos a negar nadie, pero aunque todos te negasen, yo no. Y ahí es cuando el Señor, digamos, por así decirlo, le pegó el palo. El Señor hablaba a todos, Quique, no a Pedro. Pero Pedro saltó como un muelle. Sinceramente, saltó, no hipócritamente. Sinceramente, repito, que luego hablaremos después de eso. Sinceramente. Pero es bueno ser sincero, pero no es suficiente. La sinceridad que tienes hacia Dios, no la pongas como base para en el día malo no caer. Ten como base la gracia suficiente de Dios para no caer. No tu sinceridad. Todos. Y entonces el Señor dice, Pedro, ¿no me niegas? Escucha, no me vas a negar una vez, me vas a negar 3. 1, 2 y 3. Antes que el gallo cante. Y Pedro volvió con insistencia, se atrevió a contradecir a Jesús y a la Escritura. Tenía que estar seguro, Pedro, ¿eh? En otras palabras, te has confundido, has interpretado mal la profecía. Yo no te he dicho que no te niego. Tú dices que te niego, yo digo que no. Tú dices que el profeta, yo te digo que no.
la Escritura y tú os equivocáis, yo no te niego. Pero que lo decía con el corazón en la mano. ¡Qué seguridad! ¡Qué confianza en sí mismo! ¡Qué vanagloria! Y qué concepto de superioridad de los demás, aunque todos te nieguen, yo no. Eso nos habla de orgullo, ¿sí o no? Amén. De vanidad. Antes de la caída viene el orgullo, dice en Proverbios, ¿no? Yo no te niego. Tenía un poquito más Pedro, y Pedro quiso mostrar eso, ¿sabes? Dices en el 50 que todos huyeron. Todos huyeron, hermanos, ¿sí o no? Y cuando huyeron todos, ¿sabe lo que hizo hermano Emilio Pedro? Siguió a Jesús detrás y se fue al patio del sumo sacerdote, a la puerta. Y Juan el apóstol, el discípulo del amor, tenía amistad. Ahí los teólogos dicen que si era Juan el apóstol, cuando se dedicaba a la pesca, el que proveía al sumo sacerdote o su casa de pescado, que tenía amistad y lo conocían. Entró Juan el apóstol. Y Juan el apóstol intervino a favor de Pedro y a Pedro le dejaron entrar. Y Pedro se metió en el patio del sumo sacerdote, como diciendo, ¿no veis? Todos se han ido, aquí estoy yo. ¿Os dais cuenta? Estoy yo aquí, esperándote. Y Jesús estaba en el pretorio y le estaban azotando y Pedro estaba, no huyendo como los demás, estaba en el patio, esperando a Jesús. ¿Qué le quiere decir Pedro a Jesús? No te he dicho que yo no me marcho, no te he dicho que yo no te niego, no te he dicho que yo me quedo. Y hay un montón de textos que voy como los conocéis, por abreviar tiempo, hermanos. Dice que al rato salió Jesús. Pero antes de salir una criada dijo, me parece que tú eres de ellos. Y empezó Pedro a jurar y a maldecir. A negar, jurar y maldecir, dice la Escritura. Lo podéis leer en los 4 evangelios y coger datos. Y otra persona dijo, me parece que tú eres de ellos. Y volvió otra vez a jurar, a maldecir y a negar. Y volvió otra vez. Y volvió a jurar, a maldecir y a negar. 3 veces. Y cuando le negó Emilio las 3 veces, el gallo cantó. Vamos a hablar algo a favor de Pedro. ¿Por qué no le negaron los demás en ese momento? Porque no estaban. Si los demás se llegan a acercar tanto como Pedro, hubiesen caído en la trampa de Pedro. Cayó. Los demás huyeron. Eso me recuerda un pasaje que Pedro, andando por las aguas, se ahogaba, se hundía. ¿Pero por qué se hundía, Emilio? Porque salió de la barca. ¿Y por qué ninguno de la barca se hundían en las aguas? Porque ninguno salió de la barca. No acusemos tanto a Pedro, Pedro fue muy atrevido, se marchó detrás, siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote. Y en el Getsemaní, cuando había muchos hombres, no echó mano a la espada y quiso a uno arrancarle la cabeza, que tiraba para adelante. Tiró un poquito para adelante, pero no lo suficiente. Entonces él se veía con esa fuerza y dijo, aunque todos estos te nieguen, yo no. Aunque todos corran, yo saco la espada y le corto la cabeza a este. Aunque todos corran, yo voy detrás de ti hasta el patio del sumo sacerdote. Eso que muestra Abraham, que tenía un poquito más, pero no tanto como él pensaba. Y dice la Escritura, eso lo dice Lucas, yo lo cito y no lo leo, lo podéis leer vosotros.
Y cuando le estaba negando la tercera vez Consuelo, Jesús le miró. ¿Quién vería el rostro de Jesús saliendo del pretorio? Ahí le tuvieron que dar una buena ya. Y mirar a Pedro. Cuando la mirada de Pedro se cruzó con la mirada de Jesús, ahí voy a pararme un poquito, porque de ahí se ha predicado algo que no es muy preciso ahora. Y Jesús, cuando miró a Pedro, Pedro salió llorando, hermanos, porque Jesús le miró. No. A Jesús mirarle, recordó las palabras de Jesús. Y al recordar las palabras de Jesús, Pedro lloró. Repito, la mirada de Jesús le hizo recordar las palabras de Jesús. Y Pedro, al recordar las palabras de Jesús, Jesús lloró. Es que a veces, involuntariamente, hermanos, y con todo el buen corazón, y con buenas intenciones, y Jesús mirando a Pedro, y Pedro mirando a Jesús, la había negado, y al mirar Jesús a Pedro, en la mirada se conmovió Pedro y salió llorando. Se ha predicado eso. No es preciso eso. Hombre, a mirarle Jesús le haría impacto, eso es lógico. Pero la Escritura, si queremos ser fieles y precisos, está en Lucas, si lo queréis leer. Dice, y mirándole Jesús a Pedro, Pedro recordó las palabras de Jesús que le dijo, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y lloró amargamente. O sea que el llanto y el quebranto de Pedro, ¿de dónde vino? ¿De la mirada de Jesús o de las palabras de Jesús? Nuestros quebrantamientos deben venir por la palabra, hermanos. Y a veces algunas personas, con buena intención, yo no voy a juzgar las intenciones de nadie porque yo no leo los corazones. Yo puedo juzgar las acciones. Y aún ni eso. Pero menos las intenciones. A veces, predicando, gramatizamos demasiado, buscando los sentimientos, manipulando y buscando sentimientos para que el pueblo llore. ¿Qué pretendes cuando tú predicas? ¿Que el pueblo llore? Y cuando has conseguido que el pueblo llora, dices que hay bendición y gloria. El pueblo debe llorar por la interpretación de la palabra, como los de camino a Maús. ¿No había nuestro corazón cuando nos abría la Escritura? Ardía el corazón cuando Jesús abría la Escritura. Y cuando Jesús le miró a Pedro, recordó Pedro las palabras de Jesús. Y recordando Pedro las palabras de Jesús, Pedro lloró amargamente. Bendecido sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor, hermano. ¿Os dais cuenta? Y dice la Escritura, y todos dijeron lo mismo. O sea, eso que no que todos dijeron las mismas palabras que Pedro, sino que todos expresaron el mismo sentimiento o la misma actitud de Pedro. Ninguno te vamos a abandonar. Recordar que estamos hablando unas horas antes de Jesús prenderle. Llevaban 3 años y pico con Jesús. Pero pese a los 3 años y pico que llevaban con Jesús, le abandonaron todos. Hermanos, no quisiera ofender a nadie, pero ¿no te identificas tú con ellos? Yo por lo menos, con muchos hechos, con muchas palabras, con muchas reacciones ante problemas, ante adversidades de la vida, me ha ocurrido a mí eso. No digo que haya vendido a Jesús como Judas, eso no lo digo, pero sí que digo que negó a Jesús como Pedro y que abandonó a Jesús. He abandonado de hacer mis obligaciones, de comportarme como me debía de comportar y no he estado al nivel que debía haber estado. Que Dios me perdone. Y recordando las palabras del Señor, el Señor, por su gracia, me ha quebrantado. Y la gracia de Dios no la apartó. ¿Por qué? Si la llega a apartar, a Pedro le pasa lo de a Judas.
¿Sabéis por qué no le pasó a Pedro lo que le pasó a Judas? Porque la gracia de Dios obró. Y dijo Dios, he rogado que tu fe no falte. Vas a caer, vas a llorar, te vas a dar de morros, pero vas a tener la fe de llorar y arrepentirte. Y ¿vuelto de qué? Vuelto de tu fracaso, vuelto de tu derrota. Confirma a tus hermanos. Gracias damos a Dios, hermanos, que la gracia de Dios no abandonó a Pedro. Y damos gracias a Dios, hermanos, que la gracia de Dios no nos ha abandonado. Y si estamos en los caminos de Dios, y si perseveramos en los caminos de Dios, nadie persevera por su fuerza, ni por su valía. Perseveramos por su gracia. Amén. Alabanzas al Todopoderoso. Jesucristo es maravilloso. En Él tenga toda la preeminencia. Alabanzas a Dios. Mirad. Si hay algo que todo creyente debe aprender, es que no somos inmunes a la tentación y al pecado. Emilio, si hay algo que todo creyente debe aprender, es que no somos inmunes a la tentación ni al pecado. Por eso el apóstol Juan dice en las cartas, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pecáis. Pero si alguno hubiese pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo justo. Y anteriormente al versículo 10, 2:10 dice, y no digáis que no tenemos pecado. Estamos en una naturaleza adámica caída, hermanos. Y eso nos juega malas jugadas. Una lección importante. Una lección importante. En medio de la tentación, la sinceridad de nuestro amor por Cristo Abraham no es útil, a no ser que descansemos en la gracia del Dios todo suficiente. Porque yo en ningún momento he dudado que Pedro lo que le dijo a Jesús se lo dijo de sinceridad y con el corazón en la mano. Pero no fue suficiente, ¿sí o no? Es bueno que tengamos sinceridad hacia Jesús, bueno, maravilloso y necesario, imprescindible. Pero nuestra sinceridad hacia la bendita persona de Jesús no nos sujeta la gracia todo suficiente de Él. Amén. Alabanzas al Todopoderoso. Entonces todos le dejaron, todos huyeron. Y ahí hay un problema. Hay una cosa maravillosa en la cruz que ocurrió, hermanos. Que Juan, el apóstol, el discípulo del amor, fue el único que se quedó a los pies de la cruz. Cuando Jesús le dijo a Juan, he ahí tu madre, y a la madre, he ahí tu hijo. Y dice que Juan en ese momento vinieron los romanos a quebrantar los huesos de los tres que estaban en la cruz. Pero a Jesús no se los quebrantaron, pues que Cristo está, no será quebrantado un hueso suyo. Y posteriormente dice que uno después de muerto Jesús, coge una lanza y se la tira al costado de Jesús y salió sangre y agua. Y en esos momentos hay algo maravilloso. Juan el apóstol dice y da testimonio en Juan. Y yo doy testimonio que esto es verdad. Y cita, conforme estaba escrito. En esos momentos, Juan recordó la promesa de Éxodo, capítulo 12. Y recordó la profecía de Zacarías. Mirarán al que traspasaron a los pies de la cruz. Bendecido sea el Todopoderoso. Y como todos sabéis, Jesús les hace una promesa. Y con esto voy a cerrar y otro día seguimos, porque hay media hora para seguir, pero no lo veo prudente. Jesús dice, cuando todos me abandonéis y cuando tú, Pedro, me niegues, mira lo que voy a hacer yo. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. No os voy a abandonar. Me vais a dejar.
me vas a negar, pero escucharme bien todos, cuando yo resucite, todavía no había muerto, todavía no había sido puesto en la cruz, pero él sabía que se iba a cumplir. Cuando yo resucite, iré delante de vosotros a Galilea, y allí me encontraréis, en el monte, en Galilea. Y se cumplió esa palabra, ¿verdad, hermanos? Amén. Que después de Jesús resucitar, hubo muchas manifestaciones, que eso lo dejamos para otro día, para restaurar a todos. Que Dios nos bendiga a todos y nos veremos en Galilea. Amén. Amén.